Muy buena mañana, mis queridos hermanos. Abrazo fraterno en Cristo Jesús. Hoy vamos a considerar la carta, aunque para mí es un sermón, es algo en el cual Judas no era apóstol, sí, pero una persona llamada también por Dios a estar dentro de estas personas las cuales quiere comunicar a los lectores muy cercanos. Por eso una carta generalmente, y sabemos que se escribe a una persona que está ausente de manera física. Esto es una homilía, un sermón bastante fraterno, diciéndoles, exhortándoles, no es algo de consuelo, sino algo de vigilancia. Cuidado con los apóstatas, tengan cuidado con todo esto que está pasando, aunque el propósito inicial de Judas, lo dice la carta en el versículo 3 y 4, está el propósito de la carta, que quería escribiros acerca de la común salvación, koinonía, común acerca de la salvación. Como cristianos tenemos la común salvación de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su persona y su obra. Sin embargo, tenemos que entender la carta de estos 25 versículos que los quiere alertar que contiendan ardientemente por la fe, una vez dada o para siempre, una vez para siempre a los santos. El título de esta prédica es Nuestra confianza descansa en la capacidad de Dios. Judas se propone a través de lo que escribe en 25 versículos, creo que este sermón epistolar, se puede decir epistolar, es más profundo aún que la segunda carta de Pedro, porque trata de manera exhaustiva el carácter, la naturaleza y las condiciones o la conducta de estos falsos maestros, que es el gnosticismo incipiente que aún negaba la deidad de Jesús. Estos falsos maestros negaban el señorío y la autoridad. Así que es importante, por eso hablamos de nuestra confianza descansa en la capacidad de Dios. Nuestra confianza descansa en la capacidad de Dios, y voy a marcar tres aspectos importantes. No los voy a dividir, solamente voy a decir la actitud del cristiano con respecto a la doctrina. Segundo punto, la actitud de los falsos maestros con respecto a la doctrina y la piedad. Obvio que estoy hablando de ser piadosos y no lo son. O sea que la actitud que tienen con respecto a lo que creen y sus acciones en cuanto a la piedad. Si piedad es adorar bien, impiedad es justamente lo contrario, y es estar en rebelión con Dios en forma permanente. Hay que tener cuidado porque el autor, Judas, entre el 70 y el 90 se estima que fue la fecha, no nos quita nada la secuencia de todo lo que viene a exponer después en el versículo 8 en adelante sobre todo, aunque hay ejemplos ilustrativos en triadas en tres, ¿sí? Los divide en tres, empieza con la parte de llamados, amor, empieza guardados, después misericordia, paz, amor, otra vez es tres, después los tres ejemplos, las tres ilustraciones. Vamos a ver más de 20 triadas tal vez en Judas. La carta tiene un propósito, tiene un mensaje, y dentro de esos tres aspectos falta el tercer aspecto, que es la actitud del cristiano ante la esperanza futura. Esta seguridad que tiene la esperanza futura debiera ser y debiera marcarnos a nosotros para vivir una vida consecuente y rendirnos al Señor de manera completa. Judas sabemos que no era apóstol, era hermano de Jesús en cuanto a la relación sanguínea. Jesús tuvo varios hermanos, a Judas se lo menciona, Mateo 13:55, Marcos 6:3, pero en Juan 7:5 vemos que él no creía. Él creyó recién después de la resurrección de Jesucristo. Están en el aposento alto esperando el advenimiento del Espíritu Santo en Hechos 1:14. Lo vemos en 1 Corintios 15 cuando Pablo expone el Evangelio, las buenas noticias de salvación, y dice que se apareció a los 12, después a él, también después a Jacobo, dice a Jacobo antes obviamente, y después Judas seguramente estaba entre todos los hermanos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he tenido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje
y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se han lanzado al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quien la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos, para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores quejumbrosos que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia adulando a la gente para obtener beneficio. Pero vosotros, amados, acordados de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo, y ahora y por todos los siglos. Amén. La primera actitud de los cristianos ante la palabra la va a marcar el versículo 3. Y después va a seguir en el versículo 20 y 21. Ya desde el 17 va a decir: pero ustedes, hay un adversativo ahí, dice: pero vosotros, amados, ya eran amados de Dios. Está hablando de los santos, a los que fueron elegidos por Dios. Esta palabra que empieza es interesante porque Judas no se llamó soy hermano de Jesús para ponerse un estatus o decir, bueno, yo soy hermano de Jesús, No, él no fue a su relación sanguínea, sino que fue a su relación espiritual. La palabra doulos es esclavo por amor, esclavo voluntariamente, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, porque Jacobo también es hermano justamente de Jesús. Entonces Jacobo es el que es el líder principal de la iglesia primitiva, lo podemos ver. Vamos a leer varios versículos para ver la relación de Judas. Ya tenemos el propósito, el mensaje que va a alertar contra estos falsos, el motivo que primero quiso escribir acerca de la común salvación, pero tuvo que exhortar para que contendáis ardientemente por la fe. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 55. El Evangelio de Mateo 13, 55 dice de esta manera: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Se acuerdan? Está hablando justamente que Jesús estaba en Nazaret y ellos son hermanos de Jesús.
Cuando vemos Mateo 12, 46 al 50, que lo vienen a buscar a Jesús, según Marcos, porque estaba hasta altas horas Jesús, y lo habían considerado como un lunático. Y Jesús mira a sus discípulos diciendo: mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad del Padre. También estaba Judas ahí en ese grupo que fue a buscar juntamente con su madre María a Jesús, para sacarlo de su actividad. O sea que Judas vemos, y en Marcos 6.13 es el paralelo de Mateo 13.55, dentro de los evangelios sinópticos, mostrando que Judas no creía en Cristo hasta después de su resurrección. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Vemos que Judas, el que escribe este sermón epistolar, no creía en Jesucristo. No era uno de los 12 discípulos o apóstoles, no creía en Jesucristo. Por lo tanto, no era apóstol. Por lo tanto, él cree en Jesucristo después. Él no fue llamado como Pablo, él fue llamado a escribir como siervo de Jesucristo, de la obra en cuanto a la persona de su Señor y Salvador también. Él lo hace notorio, personal, siervo del Señor Jesucristo, dulos. No se presenta teniendo pretensión por ser hermano de Jesús en su parte sanguínea, sino en cuanto a la relación espiritual que lo vincula a Jesús como su Señor y Salvador. Y lo dice en la doxología, versículos 24 y 25 al final. Entonces demostramos en Juan 7:5 que él no creía en Jesús. Pero vamos a Hechos 1:14 para ver que Judas estaba junto a María y sus hermanos, esperando el advenimiento, el descenso del Espíritu Santo. Jesús lo había dicho después de su resurrección, y él creyó solo después de su resurrección. Versículo 14. Todos estaban unánimes, de Hechos capítulo 1, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Ahí estaba Jacobo, estaba Simón, estaba Judas. Así que ya pudimos ver y corroborar con ciertos versículos, no solamente argumentar, sino fundamentar, que Judas no creía en Cristo antes de la resurrección, que creyó después, y que no era uno de los 12. No era uno de los 12 y por lo tanto no se puede llamar apóstol. No era apóstol acá, porque apóstol sí es Pablo, que fue llamado aparte para el Evangelio hacia los gentiles sobre todo. Tengamos en consideración esto, que Judas va a escribir una carta muy fuerte, de mucho cuidado, y que estén vigilantes y alerta, porque falsos maestros se habían infiltrado. Ya Pedro en su segunda carta, capítulo 2, va a mencionar versículos 1 y 2, diciendo que así como hubo falsos profetas en el Viejo Testamento en otro tiempo, habrá falsos maestros entre ustedes. Cuando Pedro dijo que después, aún Pablo también dijo que entrarán lobos rapaces después de nuestra partida, en ambas cartas, tanto Pablo como Pedro aconsejan de los burladores y demás. Por ejemplo, podemos considerar 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Algunos apostatarán de la fe. El primer grupo que puede apostatar de la fe, desviarse, deserción de la fe, dejar la fe en este sentido, no salirse de Cristo, sino desviarse de la fe. Cualquier tipo de deserción, de desvío, en cuanto por la doctrina, son cristianos que se desvían por escuchar a estos falsos, que no solamente tienen apariencia, sino que su realidad es ser impíos. Esto es muy importante para que podamos comprender también Judas. Le está hablando, hermanos cristianos, que estén alertas, estén atentos, cuidado con los apóstatas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Vemos la primera triada. Llamados en el pasado porque fuimos elegidos, escogidos por Dios antes de la fundación del mundo y llamados en su tiempo. Apunta hacia la obra de Cristo, llamados por medio del Evangelio según la Tesalonicenses. Amados por Dios en tiempo presente, porque somos cuidados por Él y seguiremos estando con Él a pesar de nuestros pecados y nuestras fallas. Y guardados es una palabra muy fuerte que aparece como 4 o 5 veces, que así como menciona de forma negativa, guardados de estos falsos, aparece la parte positiva. Somos guardados para Jesucristo. Tiene un propósito de la salvación inicial, llevarla hasta la consumación final, de ser guardados por el Señor, sin tacha y sin mancha. Entonces, en el proceso y en el caminar debemos tener cuidado de no contaminarnos, de no errar en cuanto a la doctrina, de no salirnos de la verdad, de lo que es la persona, la obra de Cristo, en su suficiencia como Señor absoluto y autoridad. El tener buena doctrina nos bendice, hermanos, en que es la base y va a conducir y va a resultar mucho más, estoy convencido de esta verdad,
en cuanto a una vida ética y moral, y no así de otra manera. Las personas que tienen errores de doctrina van a conducir al libertinaje, al desenfreno y a la impiedad, aunque sean hermanos. Hay que tener mucho cuidado y poder considerar, porque la palabra que va a aparecer después dice misericordia, paz y amor, o sea, multiplicado. No solamente estén en Cristo, siendo llamados, amados por Dios, que lo va a decir también en el versículo 21, conservados en el amor de Dios. El amados, seguimos y tenemos que seguir conservados dentro del amor de Dios. No salirnos de Él, permanecer en Él. Dios nos ama a pesar de Él. Es importante la palabra llamados, es importante la palabra amados y la palabra guardados como la primera triada. 3 detalles importantes, 3 aspectos, en grupos de tres todo el tiempo. Ahora dice misericordia. ¿Misericordia para qué? Porque nosotros fallamos y pecamos. Sin embargo, necesitamos la misericordia por la condición pecaminosa, extremada que hay. No solamente en el mundo, sino nuestra carne que quiere ir en contra de la voluntad de Dios. Paz. La justificación delante de Dios viene por medio de la obra de Cristo Jesús la cruz. Pero necesitamos la paz, como dice Filipenses 4:7, que sobrepasa vuestro entendimiento y guarda nuestros corazones completos en Cristo Jesús. Entonces la paz en la vida de experiencia la necesitamos. Contra todo embate del enemigo en cuanto a sus tentaciones, aún las pruebas que producen paciencia y aún los estímulos que Satanás propone para que caigamos en su trampa. Necesitamos paz, quietud y tranquilidad en esta vida. A través de la vida abundante del Señor lo podemos obtener. Fíjense que hay misericordia y paz, y después está el amor. El amor es importantísimo porque el amor tiene que ver con la persona y la obra de Cristo. El amor es lo que nos sostiene y nos anima a seguir adelante, a pesar de. Entonces, vemos que misericordia, paz y amor no son meramente una introducción, sino que son dones que vienen del Espíritu Santo, dentro de lo que es el fruto del Espíritu Santo. No es algo por nuestra autosuficiencia, no. Entonces, versículo 1 y versículo 2 tenemos no solamente una introducción. Versículo 3 y 4 tenemos el propósito de la carta. Versículo 5 al 16 inclusive, habla de la característica, pero más que la característica, habla de la naturaleza del juicio de Dios contra estas personas que hacen estas cosas. Habla de ciertos ejemplos de 3, mostrando el camino de Caín, el error de Balaam y la rebelión de Coré, mostrando la condición de estas personas, y lo remata con 5 ilustraciones. Y en el versículo 17 habla a los fieles la advertencia de recordarles el estar firme de lo que dice el versículo 3. Contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Y termina el versículo 24 y 25 con una doxología, engrandeciendo al Señor como único soberano, como el que tiene autoridad antes, ahora y por siempre. Así que la carta tiene esta división sencilla. Los primeros 4 versículos de una introducción, aparte del saludo, el propósito. Del 5 al 16 tenemos lo que pasa con los falsos maestros, su actitud que tienen contra la doctrina y la piedad, justamente. Y tenemos la actitud de los santos, o la que deberían tener los santos, versículos 17 al 23 inclusive. Así que prestemos atención a la fidelidad que el Señor quiere de nosotros. Bien, una vez que iniciamos el saludo y vemos la misericordia, paz y amor, o sea, multiplicada, está hablando de algo que abunda en nuestras vidas. Seguramente las Biblias tienen el motivo de la carta, pero fíjense que el motivo en realidad fue escribir acerca de la salvación. Amados por el gran empeño que tenían escribidos acerca de nuestra común salvación, Él sintió la necesidad de escribirlos exhortándonos a contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. La fe, una vez que fue entregada para siempre a los santos, es la fe como cuerpo de doctrina. La fe como cuerpo de doctrina la encontramos en Hechos 2:42, cuando hermanos se reunían, los que creyeron, compartían las cosas que tenían en común. No solamente la oración y el partimiento del pan, sino de aquellos que creían, la doctrina, la enseñanza. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, dice que Cristo es el fundamento, Cristo es la piedra angular, pero la iglesia tiene que ser edificada sobre la doctrina de los apóstoles y profetas. También 6:17 de Romanos tiene que ver con lo que fue enseñado, tiene que ver con la doctrina. Pablo en Gálatas 1:1 habla de esto que había recibido del Señor, o sea, por el Señor Jesucristo, tiene que ver con la doctrina. Vemos en la Gran Comisión, Mateo 28, de 19 al 20, inclusive, cuando dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándola que guarden todas estas cosas que el Espíritu Santo iba a dar después del descenso a los apóstoles para que escribiesen. No es que andamos por vista,
tenemos fundamento, tenemos la Escritura como regla de fe, lo que creemos y conducta de nuestras acciones también. Así que, dice, amados por el gran empeño que tenían en escribir acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribir exhortándoos, animando para edificar, pero estar alerta. Exhortar es llamar a la atención a contender ardientemente por la fe que una vez para siempre fue dada a los santos. La fe que una vez fue dada a los santos no ha cambiado en el tiempo, es algo inalterable y algo autoritativo, pero también es normativo, son las normas y los mandamientos de Dios. El mandamiento general es justamente contender ardientemente por la fe como cuerpo de doctrina. Y los mandamientos específicos que requiere el cristiano son justamente edificarnos en la doctrina, estar en oración constante en el Espíritu, ¿sí? Y sobre todas las cosas, como dice, conservados en amor. El amor es el vínculo perfecto. Para ayudarnos a que estos falsos no entren tampoco con artimaña y falsa doctrina que pueden arrastrar a otras personas que son inconstantes o que están en debilidad o que han caído a algún tropiezo. Nosotros tenemos que estar vigilantes y ayudarnos en este aspecto. Ahora, estos falsos no entran así haciéndose conocer por nombre, no. Ni levantan la mano diciendo acá estoy para traer mala doctrina. Entran encubiertamente, la palabra que entran secretamente. Lo que me interesa cuando dice contender ardientemente por la fe, si no quisiera llamar la atención tan fuerte, de que cambió el tema o el propósito tan fuerte de decir, quise hablar acerca de la común salvación, pero ahora tengo la necesidad imperiosa de hablar acerca de esto. Ustedes son mis hermanos, tenemos la salvación en Cristo y quiero seguir hablando de esto, o quiero hablarles y comunicarles más de la riqueza de la gracia del Señor. Sin embargo, tengo la necesidad de que esto ahora urge. Así que llama la atención de ellos porque la palabra contender ardientemente por la fe es una palabra de un atleta griego, ¿sí? Dentro de lo que es el combate. Luchar con toda su fuerza para someter a su oponente. Contender ardientemente es luchar de forma exhaustiva, hasta sin fuerza. Epagonizetai, que viene a la palabra agonizar, en realidad viene una palabra compuesta. Luchar fervientemente, luchar exhaustivamente, hasta quedar sin fuerzas. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, acá son personas que se presentan literalmente, entran encubiertamente, justamente con estrategias, y no solamente se va a reflejar su apariencia de piedad, sino que todo lo que ellos dicen y hablan causa comezón de oír en lo que quieren escuchar. En aquellos corazones que tienen ganas de escuchar esas cosas, estas personas están a disposición. Hoy lo vemos en la actualidad, varios canales evangélicos donde solamente predican acerca de lo que la carne quiere escuchar y oír. Prosperidad, amor para todos, positivismos, sacar el campeón que hay en ti, el autoestima. Se olvidaron de Cristo completamente. La cruz no es el centro y la predicación tampoco. Entonces, ¿cómo las iglesias van a ser edificadas? En la fe como cuerpo de doctrina. Son muy carismáticos, estas personas son muy carismáticas, pero ojo, no es que creen en los carismas del Espíritu. No, son muy carismáticos en la forma que se presentan, con visiones, sueños, presunciones, creyéndose más que los demás. Algunos se hacen llamar ángeles, querubines, apóstoles, y no están considerando la verdad de la revelación bíblica. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Su manifestación del pecado se hace visible de que ellos estaban y seguían en Adán. ¿Por qué? Porque son impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Primer punto, son impíos. Impíos es alguien que está en oposición a Dios, rebelde en oposición a Dios continua. Con esto no quiero decir que no haya cristianos que vivan vidas impías, no puras delante de Dios, no tomando a Dios en serio. La palabra piedad justamente adorar a Dios bien, de manera correcta. Estas personas es importante por su actitud que tienen con la doctrina y en cuanto a la piedad. Estos son impíos, no solamente en apariencia, esencialmente son impíos. El versículo más adelante lo va a decir que no tienen espíritu, versículo 19. No son hijos de Dios, no han sido salvos. Entonces, convierte la gracia de Dios, porque son impíos, en libertinaje.
y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Acá vemos una degradación. Son impíos, convierte la gracia de Dios en libertinaje y niegan la suficiencia de nuestro Señor y Salvador. Lo mismo que sucede en 2 de Pedro capítulo 2. Y negarán al Señor que los rescató, al amo, al déspote. El déspote por prominencia. Ningún hombre déspota. La palabra déspota se usa como el tirano o aquel que está sobre los demás manejándolos, presentando hegemonía. Pero el único déspote con respecto a esa palabra en forma completa es nuestro Dios, amo y soberano absoluto. A Él lo negarán. Hay una degradación, impío, libertinaje y negación. Estas personas son así. Entonces ahora vamos a marcar 3 ejemplos importantes en cuanto a su naturaleza. Y más adelante 3 ejemplos en cuanto a su condición, en cuanto a sus actitudes. Ilustrándolo también con 5 metáforas para que se puedan entender cuál es la actitud de ellos y cómo son esencialmente. Versículo 5, ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todos, ya lo sabían, le vas a recordar ejemplos del Viejo Testamento, de cómo Israel, de cómo los ángeles y de cómo Sodoma y Gomorra fueron aún disciplinados y castigados. Cada uno de estos grupos tiene una particularidad. Vamos al versículo 5 cuando menciona: ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Es muy interesante, el pueblo se había rebelado delante de Dios, o sea, en contra de Moisés. Dios había puesto a Moisés. Y pasa esto, lo que tenemos en Cades de Barnea. Que las personas que murmuraban, en Cades de Barnea, ustedes pueden ver la situación en Números capítulo 14, versículo 24 al 35, cómo el pueblo se rebeló en contra de Dios. En contra de Moisés como dirigente, porque Dios puso a Moisés como líder. Y Dios dijo que las personas mayores de 20 años iban a morir y no iban a entrar a la tierra prometida que Él había justamente dispuesto. Solamente iba a entrar Caleb y Josué, uno de los 12 espías. Los demás iban a morir todos. Así que bueno, eso es muy importante porque Dios había redimido a Israel. Dios había ya en Abraham había elegido a Israel. Dios trajo redención y trajo liberación, los sacó con salvación con mano fuerte de Egipto, sin embargo los disciplinó. Vemos una disciplina que aunque ellos fueron redimidos, fueron disciplinados en el desierto. Esa disciplina interviene en la muerte física. Segundo grupo va a hablar de los ángeles. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Segundo aspecto importante, distinto, los ángeles fueron creados por Dios, no fueron creados justos, sino que fueron creados también con capacidad moral, porque ellos no guardaron su dignidad. Estos ángeles no son los que cuenta Isaías 14 ni Ezequiel. Estos ángeles no son los que caen juntamente con Satanás. Estos ángeles son los que cohabitaron con las mujeres en Génesis 6. Estos ángeles no guardaron su dignidad. Y el castigo fue sobre ellos distinto. Dios no los redime, sino que Dios los guardó en prisiones de oscuridad. En el Tártaro, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Esperando su destino final, según Apocalipsis 20, donde el lago de fuego y azufre está preparado para Satanás, los demonios y todos aquellos que le siguieron también. Así que es importante el castigo. Para aún los que no redimió tienen una disciplina y un castigo. Y ahora vamos al tercer punto. Así también Sodoma y Gomorra y la ciudad circunvecina, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra en Éxodo 19 nos muestra que fueron 2 ciudades de mucho pecado. Y va a empezar a mostrar la inmoralidad y de índole sexual, sus perversiones, las que vemos actualmente hoy. Ya no es algo nuevo, sino algo que viene viejo, pero se va manifestando hasta el colmo. Y cuando llegó el colmo en Sodoma y Gomorra y la injusticia, Dios manda un juicio y los destruye. Dios castigó a los paganos también. Dios disciplinó al pueblo de Israel habiendo sido salvo y redimido antes. Intervino Dios y dio muerte física al que habían murmurado. ¿Qué nos hace pensar? ¿Que porque Dios es justo y amoroso no vamos a recibir las consecuencias de desviarnos de Él? ¿De qué está alertando Judas? Cuidado con los falsos maestros. Porque no solamente son personas falsas, sino lo que enseñan pueden desviarlo. Y eso vamos a recibir cierta retribución y en vez de recompensa.
Los hermanos deben entender que los falsos maestros no solamente son falsos, sino que sus enseñanzas son falsas. Y es muy perjudicial para cualquiera que los escucha. Porque al ser engañados no solamente perderán su recompensa cuando estemos delante de Cristo y nos llama a su presencia, sino la abundancia espiritual, las bendiciones ahora. Ahora nadie puede decir que está desprovisto de esto, no. Dios nos proveyó de la riqueza de la gracia, del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros para alertarnos. Estemos atentos, vigilantes. Dios ha disciplinado a Israel. Primero, Israel pecó voluntariamente en contra de Dios. Vemos los aspectos, voluntariamente. Segundo, no han guardado su dignidad en cuanto a la parte moral, moralmente. Los ángeles se degradaron. Y tercero, Sodoma y Gomorra, siendo paganos, y aunque pudiesen haberse arrepentido, ellos siguieron haciendo el pecado, siguió siendo pecado. Sin embargo, vemos el aspecto de intelecto. Ellos llamaron a lo malo bueno, a lo correcto llamaron incorrecto, y así viceversa. Entonces vemos el aspecto voluntario, vemos el aspecto moral y vemos el aspecto intelectual. Estas tres cosas en cuanto a la naturaleza de estos hombres falsos, en estos tres ejemplos, va a mencionar que la disciplina de Dios viene. ¿Qué le hace pensar a estos hombres falsos soñadores, presuntuosos, que van a escapar de la ira de Dios o del juicio de Dios? Versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de la majestad angélica. Tres cosas también. Mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de la majestad angélica. Se ríen, se mufan de los ángeles, aún de las potestades enemigas de Dios, de Satanás y de su demonio. Dicen cosas, pensando que ellos tienen más autoridad o poniéndose por encima de los ángeles creados, sabiendo que el hombre es creación de Dios, pero no es mayor que un ángel. Es más, hermano, nosotros sin el poder del Espíritu Santo, los demonios y aún Satanás, obvio que no, haría polvo. Entonces vemos algunas cosas importantes. Primero, ellos tenían que considerar lo que Dios había transmitido hace mucho tiempo. Contender ardientemente por la fe, agonizar, batallando en este sentido, la fe como cuerpo de doctrina, pero que ya había sido transmitida una vez dada a los santos. Dios nos llamó, Dios nos ama y Dios nos preservará. Y esta palabra guardar es interesante para Jesucristo. Estamos seguros de Jesucristo. Esa es la exposición, lo que viene a hablar. Por eso tenemos que tener conocimiento del llamado de Dios, conocimiento del amor de Dios y conocimiento de que Él nos preserva. Entonces nos va a dar seguridad y certeza. Cuando vienen los juicios de Dios sobre Israel, fíjense que ellos fueron salvados, pero Dios los disciplina en cada de Barnea. Los ángeles moralmente se degradaron y son encerrados en el Tártaro, segunda de Pedro 2:4. Sodoma y Gomorra, Génesis 19:24, vino como una explosión nuclear y se llevó todo, no quedó nada. Los paganos también sufrieron eso. Ahora, la rebelión contra la voluntad de Dios de Israel está en Números 34. La rebelión moral de los ángeles, ustedes lo ven en Génesis 6. Y el repudio a la ley de Dios, por eso el error intelectual de Sodoma y Gomorra lo ven en Éxodo 19, lo ven en Génesis 19. La naturaleza de la apostasía la vimos con esos tres ejemplos. Pero estos falsos también mancillan la carne, rechazan autoridad y blasfeman de la majestad angélica. Mancillar, el verbo mancillar no tiene que ver con los besos en el noviazgo ni las caricias o el enamoramiento, no tiene que ver con eso. Es cometer todo tipo de pecado de índole sexual. Y estas personas, ¿por qué las advierte? Porque una vez que son hombres impíos, vienen con artimañas. Y cuando entra el libertinaje, produce la consecuencia grande de la parte ética y moral, donde corrompen a las personas que tienen comezón de oír tal vez otras cosas, pero son llevadas hasta el extravío más fuerte. Ahora, fíjense que va a mencionar, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: Señor, te reprenda. O sea, estas personas no solamente mancillan la carne,
hablan cosas blasfemas contra la autoridad y las potestades angelicales, sino que se creen superior. Se creen superior que los demás y aún que los ángeles. Por eso se hacen llamar ángeles, querubines, serafines. Hay personas que andan con varitas, depositando unción en los demás. Es muy triste. El arcángel Miguel, siendo un arcángel protector, pudiese ser que uno de los mayores ángeles, bíblicamente, y sobre todo con relación a Israel en las batallas. Acá se menciona en el Nuevo Testamento la única vez en este sentido, diciendo que disputaba o contendía con Satanás acerca del cuerpo de Moisés. Pero el arcángel no dijo cosas blasfemas como otras personas hoy actualmente hacen con Satanás y los demonios, sino que dijo: el Señor te reprenda. Nos está dando un ejemplo de la presunción de estos falsos maestros. Nos está dando la forma, no solamente en la naturaleza, sino las actitudes que tienen estas personas. Versículo 10. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. O sea, son disciplinados en el sentido de castigados estas personas. Aún pueden ser muertos físicamente porque están diciendo cosas que a Dios no le agradan. Se oponen ante Dios, ante la autoridad de Dios, blasfeman y por ignorancia dicen cosas, las cuales van a recibir su justa retribución. Si Dios disciplinó a Israel habiéndolo salvado, ¿estos piensan que van a escapar del juicio de Dios? Y si de repente la tierra le va muy bien, ¿piensan que van a escapar del justo juicio de Dios, donde todos los impíos darán cuenta, según Apocalipsis 20, el gran trono blanco? Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. 3 ejemplos. Ahora 3 ejemplos interesantes cuando se habla de las consecuencias. ¿Qué pasó con Caín? Caín demuestra justamente el que no se sometió a la voluntad de Dios. Una persona que actúa de manera natural. Previo a la redención, que después más adelante se explica en Génesis capítulo 4, él está en Génesis 4, la redención, si bien fue el protoevangelio en Génesis 3, sin embargo, se explica mucho más adelante la redención, es previo a la redención. Entonces él representa a esa persona natural, a ese impío. Él rechazó el sacrificio, el derramamiento de la sangre. Dios había cubierto de pieles a Adán y Eva y de la forma en la cual iba a relacionarse provisionalmente. Sin embargo, él rechazó lo que Dios había impuesto. Entonces Caín lleva del fruto de la tierra, de sus obras de justicia, lo que él quiso. Y Dios no vio con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. En cambio, Abel lo vio con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque hizo lo aceptable delante de Dios. Entonces quiere decir que Caín es figura de aquella persona que voluntariamente rechaza a Dios. Es importante, no se sometió a la voluntad de Dios. Segundo aspecto, por eso habla del camino de Caín. Ahora hablar del error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? Y lo conecta con la doctrina de estas personas falsas. Balaam le propuso a Balac, el rey Balac, de Baal Peor, justamente era Balaam, era un profeta alquilado, un profeta pagano, y le propuso incitar a Israel para la inmoralidad. Lo logró en ciertos casos, después más adelante, y recibieron su castigo los de Israel, se juntaron con los paganos. Sin embargo, cuando Balaam quiere ir a maldecirlos, Dios, a pesar de los pecados de Israel, Dios los vio a Israel sin pecado, sin iniquidad. Y él no podía maldecir a Israel. Eso nos muestra la suficiente obra de Dios y cómo él protegió a Israel a pesar de sus pecados personales. Sin embargo, Balaam, el error de Balaam tiene que ver con que cómo fue promovido a través de hacer algo malo por el lucro, por el beneficio de la ganancia. Estos falsos tienen eso, tienen el camino de Caín, ir en contra de la voluntad de Dios, tienen la perversión moral como Balaam de hacer cosas por intereses creados y sobre todo la economía, el dios Mamón, el dinero, y dice, y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Quién fue Coré? Ustedes ven que dentro de los sumos sacerdotes, sumo sacerdote Aarón tenía 3 hermanos más, uno era Coré. Sin embargo, a Coré Dios no lo eligió para el sumo sacerdocio, lo eligió Aarón. Y Coré se rebeló delante de Dios en este sentido, oponerse a la ley de Dios que había establecido, porque él creía que era correcto tomar también el lugar. No solamente Dios había elegido a Moisés y tampoco a Aarón, sino que él también podía hacerlo.
Entonces, llamar correcto al incorrecto es un error muy grande intelectual. El primero que vemos en el caso de Caín es voluntario. El segundo que vemos en cuanto a Balaam tiene que ver con la parte moral. Y el tercero es llamar correcto, a lo correcto llamar incorrecto, o sea, a lo malo llamar bueno. Tiene que ver con la misma forma de Sodoma y Gomorra. Interesante. El camino, el error y la rebelión. Una tríada más. Tenemos la naturaleza de los juicios de Dios con respecto a Israel, con respecto a los ángeles y Sodoma y Gomorra. Vino el justo juicio de Dios. Ahora, tenemos también las consecuencias de Caín, las consecuencias de Balaam y las consecuencias que vienen por escuchar a Coré, la rebelión de Coré. Estas personas falsas no solamente son falsas, sino que al escucharlos traen consecuencias. Eso es lo que está advirtiendo Judas. Versículo 12. Estos son escollos ocultos en vuestros ágape, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, son olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes, para quien la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Versículo del 12 al 14, muestra la característica de estos falsos. Lo va a ilustrar con 5 metáforas. Podríamos decir 5 metáforas o 5 ilustraciones. Habla primero de 3 ilustraciones de 3 personajes, o de 3 aspectos importantes en cuanto al juicio, después de 3 personajes, ¿sí? Y ahora va a mencionar 5. Primero habla de los escollos. Los escollos, en este sentido, vienen ocultos, son como los arrecifes que están debajo del agua, y hay una embarcación por arriba y la puede romper. Y aún todos tripulantes pueden quedar en la parte de naufragio por causa de estos arrecifes que no se ve, que son casi imperceptibles, están secretos abajo. Así son estas personas. Una de las características de ellos es así como los escollos. Otra es como las nubes sin agua. Nubes que van de un lado al otro, por el viento, sopladas por el viento, pero sin sustancia, sin agua. Así son estas personas. En su apariencia parecen muy bonitos, muy aduladores, pero no tienen contenido. El versículo 19 lo muestra, no tienen espíritu. Árboles sin fruto, de vuelta lo mismo, apariencia pero sin fruto. Ocupan un lugar, parecen estar plantados, pero no tienen vida de Cristo. Pero no solamente hablo de vida de Cristo en su conducta, no. Hablo que niegan al Creador. Hablo que se ponen por arriba de las autoridades angélicas. Hablo de que ellos blasfeman su nombre y en cuanto a su persona y su obra. Son olas, dice. Cuarta ilustración, olas arrastradas. O sea, las olas arrastran toda la mugre. Así son. No solamente son personas impías y malas que entran solapadamente o secretamente, sino que sus doctrinas y sus enseñanzas son herejía en cuanto a materia de fe. Son falsos, pero vienen engañando algunas verdades con algunas mentiritas, que eso es lo más complicado, discernir. Por eso hay que estar alerta. Arrastran, sus doctrinas se arrastran, por eso traen muchas consecuencias. Y es muy importante entenderlo. Y la última habla de estrellas errantes. Más que estrellas errantes, hoy se puede identificar las luminarias de los que se mueven, que sabemos que son los planetas. Sin embargo, acá tiene más que ver con las estrellas que se apagan y en algún momento aparecen. Que aparecen y en un momento se apagan. De esas estrellas fugaces. Así son estas personas. No son luminarias en serio, que más se mantienen. De esto también profetizó Enoc en la 7ª generación de Adán, diciendo: de aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos. Muchos millares de sus santos. El Señor ha prometido, el Señor viene. Y hay una profecía que está diciendo por Enoc, que no la encontramos en otro lugar. Dice que viene el Señor, cuando venga su Señor, va a ejecutar juicio sobre todos. En su segunda venida literal a la tierra, no los cristianos que nos vamos antes, cuando Él venga, según Revelación, según Apocalipsis 19, vendrá en un caballo blanco donde dicen su mulo fiel y verdadero. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él no va a venir a salvar. Primeramente viene a ejecutar los juicios contra los impíos que estén en ese momento. Para ejecutar juicios sobre todo, esto lo vemos en Mateo 24, por ejemplo, ¿no? Y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad.
que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. El juicio viene. ¿Qué les hace pensar a estos falsos que el juicio no vendrá? Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Siempre el estímulo, el motor de ellos es obtener algo de las personas. Por eso adulan, ¿sí? Palmean la espalda. La hipocresía es una de las características fundamentales de ellos, es el sostén para obtener las ganancias, para entrar en las casas, para manchar los ágapes. El ágape tiene que ver con la cena de amor que tenemos, la santa cena que nosotros decimos, el recordatorio de la muerte del Señor hasta que Él venga. Y esto nos hace pensar que si esta persona, como dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30 al 32, había muchos débiles, o sea, debilitados, enfermos y otros duermen, que pudieron ser disciplinados, pueden ser también porque son arrastrados por estos falsos maestros y le hacen conducirse en una vida de libertinaje y licencia para pecar. Cuando dice el versículo 17, pero vosotros, amados, acordados de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ver con la fe como cuerpo de doctrina una vez dada a los santos, lo que expliqué hoy. Y está en el versículo 3, contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Quienes os decían en los últimos tiempos hablar burladores que irán tras sus propias pasiones impías, 1 Timoteo 4:1, que engañarán con doctrina de demonios. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu, no tienen el Espíritu Santo, no tienen el Espíritu Santo morador, como dice Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8, no tienen el Espíritu Santo. Son carnales, pero no por sus acciones, son carnales esencialmente, hombres naturales. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hemos visto la actitud del cristiano con respecto a la doctrina, contender ardientemente por la fe, y versículo 17 al 21 es acordarse de estas cosas, aunque las sepáis, le dice a ellos. Ustedes saben, acuérdense de las ilustraciones. Miren lo que pasó en 1 Corintios 10, que nos ilustra los ejemplos de Israel. Todos los que pecaron cayeron, murieron, fueron disciplinados. Tomen en serio las cosas del Señor. No solamente lo que creemos, sino que lo que creemos tiene que resultar para nuestra vida ética y moral. Y escuchando a estas personas y estos burladores, lo único que vamos a obtener, no solamente personas impías, sino que va a llevar el comportamiento de los hermanos y aquellos que lo escuchan al ser arrastrados a vidas sin fruto, a vidas escasas, a vidas estériles. Tengamos en cuenta esto. Edifiquémonos en la doctrina, 2 de Pedro 3:18. En la doctrina de los apóstoles y profetas leeremos todas las cartas. Segundo, oraremos, orar en el Espíritu, a través del Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo, intercede por nosotros de aquellas cosas. Cuando nos vemos necesidades difíciles, no estemos escuchando la campana de otros, lo que quiere decir. Tenemos la Escritura, tenemos su Espíritu Santo y conservados en amor porque nos tenemos como hermanos los unos a los otros, aún para ayudarnos y para no ser persuadidos a estas personas que entran secretamente o encubiertamente, como escollos, dice, como los arrecifes. Y una vez que destruye nuestra barca, quedamos como solo ahí, como el náufrago. Y ahí pedimos de vuelta auxilio al Señor. No nos desviemos de la doctrina, porque la palabra apostasía no solamente se aplica al impío, al que no conoce a Dios. Apostatar es deserción de la fe, de algo de alguien. Los impíos no lo tienen a él, no tienen el espíritu, pero los cristianos pueden aún apostatar, desviándose, amando más al mundo, como Demas lo dejó solo a Pablo. Amando más al mundo. Cualquier cosa que tome el primer lugar te hace desviar de la verdad, de lo que es Cristo. Por eso tenemos que permanecer constantemente en Él, en la doctrina. Y conservados en amor, es el tercer punto importante. Edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu y conservados en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios como amados, en el versículo 3, cuando empieza Judas,
Es el amor de Dios que nos sostiene, que nos anima a saber que la vida eterna comenzó el momento de creer, pero será una realidad manifiesta en la consumación, en la glorificación cuando nos venga a buscar. Por eso la doxología es tan importante de 24 a 25, pero no sin pasar antes por la misericordia y el amor que tenemos que tener a aquellos que vemos que son débiles, que están siendo arrastrados por el error de la doctrina, porque de esto está hablando. A aquellos que ya cayeron en el fuego o han pecado, para poder arrebatarlos del fuego y salvarlos en el sentido físico, aún de una disciplina. Y aquellos tener misericordia de que cayeron varias veces y aún sus acciones parecen ser más mundanos y no hay ningún vestigio de cristiano. Porque la palabra ahí vestido, o aún sus ropas contaminadas, siempre tiene que ir con símbolo de vestido, de sus acciones. La actitud del cristiano con respecto a la doctrina, la actitud de los falsos maestros y en cuanto a la piedad, y la actitud de nosotros como cristianos en cuanto a la esperanza futura de que el Señor nos presentará con gran alegría delante de nuestro Dios cuando nos venga a buscar. Esto nos debería mover a la piedad, sabiendo que aquel que empezó la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sabiendo que si Él guarda nuestro depósito en nuestra vida sin mancha para presentarnos delante de Dios, también nos puede guardar sin caída en este presente siglo malo. Versículo 22 y 23. Y tener misericordia de algunos que dudan, no dice todos, de algunos que dudan, tener misericordia. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne, porque sus acciones son impías. Se están moviendo, se conduce de una manera de que no es propia de un cristiano. Las tres características de este tipo de personas, de algunos, tienen que ver porque fue el resultado de la herejía y los errores que profesan estos falsos. Y nosotros tenemos que estar alerta para cuidar a nuestros hermanos en cuanto a esto. Versículos 24 y 25 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Estos tres grupos parecen haber perdido crédito en sus acciones, en cuanto a su testimonio, en cuanto a su conducta, en cuanto a su integridad. Han escuchado a estos falsos y se ha corrompido su vida, pero no está todo perdido, porque manifiesta que a las personas que han sido salvas por gracia y han sido llamados, están guardados por Cristo y amados por Dios, así como Dios nos ama en Cristo siempre a pesar de. Tenemos la bendición de que Él puede guardar nuestras vidas ahora sin caída. Por eso tenemos que guardar y contender ardientemente la fe. Guardar la doctrina es muy importante. Si yo digo que, bueno, no importa tanto la doctrina, sino solamente el amor, eso es ecumenismo. Pero si yo digo que amo a la persona y le muestro la verdad de las Escrituras, eso es amor verdadero. Ahora, si yo solamente hablo de la doctrina sin amor, eso es hipocresía, tampoco sirve, porque puedo formar gente legalista o creerse mejor que los demás. No, dice contender ardientemente por la fe, porque es lo que nos vincula a que pueda resultar una vida abundante delante de Dios y tener seguridad y certeza que sale justamente estar anclado en la palabra y sobre todo en la verdad que concierne a la persona de Jesucristo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, lo mismo que dice Pedro, y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Dios nos va a presentar por la obra de Cristo con gran alegría cuando el Señor venga a buscarnos, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Sea gloria, majestad, dominio, autoridad antes de todo tiempo y ahora y por los siglos. Amén. En resumen, la justicia propia como la de Caín, la codicia como Balaam y la presunción o rebelión como Coré identifica la apostasía de estas personas. ¿En qué aspecto? En el aspecto voluntario, en el aspecto moral y en el intelecto. Llaman malo a lo bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Cómo hacemos para defender o contender? No es tanto defender contra opositores nomás. Nosotros mismos tenemos que estar contendiendo ardientemente por la fe, siendo fieles al Señor. ¿Y esto qué implica? Edificarnos, estar en constante oración
y conservados en amor. A Él sea la gloria y la honra y la alabanza por siempre. Nuestra confianza descansa en la capacidad de Dios. Dios te siga bendiciendo, iglesia.